Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar la adición y sustracción de números fraccionarios. Y para eso vamos a iniciar este temita con esta situación problema que nos va a dar pie para comenzar a explicar todos los procedimientos que conlleva esta temática. Bueno, nos dicen de que un deportista, la situación problema nos dice de que un deportista decide entrenar recorriendo cierta pista de atletismo. El primer día, el deportista recorre 3/4 de la pista, el segundo día recorre 4/5 y el tercer día recorre 7/8 de la pista. La pregunta que nos hacen es ¿cuántas vueltas le dio a la pista en total? Bueno, como bien sabemos, ya por conocimientos anteriores, este problema lo vamos a desarrollar mediante una suma, porque para saber cuánto dio, cuántas vueltas dio de la pista en total, yo debo sumar cada recorrido de cada día, ¿sí? Y entonces tenemos que los recorridos son 3/4, 4/5 y 7/8. Esos son los recorridos que vamos a sumar, pero aquí vamos a comenzar a observar el tipo de fracciones que son, ¿sí? 3/4, 4/5 y 7/8 son fracciones heterogéneas. Ya más adelante en el video les voy a explicar eso. Bueno, las heterogéneas son las que tienen diferentes denominador. Entonces, para sumar estas fracciones existe un método que se llama el método del mínimo común múltiplo, que consiste en encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que son el 4, el 5 y el 8. Miren cómo lo hago, recuerden, esto lo estuvimos trabajando. Y pues ese método o el mínimo común múltiplo de esos números me da como resultado 40. Este 40 va a ser el nuevo denominador de las fracciones 3/4, 4/5 y 7/8. ¿Y cómo vamos a colocar ese denominador? Lo vamos a colocar complicando la fracción, ¿sí? Por un número que al multiplicarlo por 4, en este caso me dé 40. Aquí es 10, 3 por 10, 30 y 4 por 10, 40. 4 por 5, 32 y 5 por 8 me da 40 y 7 por 5, 35, 8 por 5 me da 40. El objetivo aquí en este paso es convertir el denominador de cada fracción en el mismo denominador, ¿sí? ¿Para qué? Para que éstas se conviertan en fracciones homogéneas y podamos sumar solamente sus numeradores y dejar el mismo denominador. Entonces, en este caso es 97 cuarentavos o 97 sobre 40 vendría siendo el resultado. Es decir, que en números fraccionarios dio 97 cuarentavos de vueltas en total a la pista de atletismo. Bien, y esta es la solución del problema. Pero obviamente a medida que va avanzando el video les voy a ir explicando este procedimiento y otro procedimiento más. Bien, entonces quería explicarles esto porque esta es la primera parte de la guía, ¿sí? Y quería de pronto socializarla para que ustedes se dieran cuenta cuál viene siendo el resultado. Ahora podemos continuar, ¿sí? Para sumar fracciones, nosotros debemos tener en cuenta algo. Debemos tener en cuenta qué tipo de fracciones son, si son homogéneas o si son fracciones heterogéneas. Porque estos dos tipos de fracciones, ¿sí? Tienen un proceso muy diferente. Entonces, hay que tener en cuenta si las fracciones son homogéneas. ¿Cómo así? Las fracciones homogéneas son las que tienen el mismo denominador. Es decir, si tenemos la fracción a sobre b, es homogénea con una fracción que tenga en el denominador también a b. Por ejemplo, c sobre b. En el caso de que estas fueran pues fracciones o de que estas letras equivalen a números, ¿sí? Un ejemplo numérico podría ser la fracción 2/8 es una fracción homogénea con la fracción 3/8. ¿Por qué? Porque su denominador es exactamente el mismo. Entonces, cuando el denominador es el mismo, las fracciones se llaman homogéneas. Ahora, en el caso en el que las fracciones sean
de diferentes denominadores se llaman heterogéneas. Por ejemplo, las que vimos acá arriba. 4 quintos es una fracción heterogénea con la fracción 7 octavos. ¿Por qué? Porque sus denominadores son totalmente diferentes, ¿sí? Por eso se llaman fracciones heterogéneas, porque sus denominadores son diferentes. Entonces, concluimos, fracciones homogéneas las que tienen el mismo denominador y fracciones heterogéneas las que tienen igual numerador. Ahora, cuando nosotros vamos a sumar las fracciones, les decía ahorita de que tenemos que tener muy en cuenta si son heterogéneas o homogéneas. Entonces vamos a hacer un ejemplo cuando las fracciones son homogéneas. Entonces, vamos a sumar la fracción 23, vamos a colocarlo acá, vamos a sumar la fracción 23 sextos, lo vamos a sumar con la fracción 40 sextos. Si observamos, 23 sextos y 40 sextos son fracciones homogéneas. ¿Por qué son fracciones homogéneas? Porque tienen el mismo denominador, que en este caso es 6. Entonces, cuando las fracciones son homogéneas, lo único que hacemos nosotros es sumar el numerador. Es decir, vamos a sumar 23 más 40, que nos va a dar 63. Y vamos a dejar el mismo denominador, que en este caso es 6. Bien, entonces sería 63 sextos el resultado. Siempre que las fracciones sean homogéneas, solamente sumamos sus numeradores y dejamos el mismo denominador, ¿sí? En el caso de la resta o sustracción sería exactamente lo mismo. Simplemente que en vez de sumar sus numeradores, los vamos a restar. Bien, ahora vamos a hacer ejemplos en el caso de que las fracciones sean heterogéneas. Vamos a hacer ejemplo en el caso de que las fracciones sean heterogéneas. Las fracciones heterogéneas son aquellas que el numerador es diferente al denominador. Entonces, si tenemos la fracción 8 tercios, lo vamos a sumar con la fracción 5 sextos, ¿sí? Vamos a sumar la fracción 8 tercios con la fracción 5 sextos. Son fracciones heterogéneas porque su numerador, perdón, su denominador son diferentes. Aquí es 6 y aquí es 3, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Hay dos métodos. El primer método se llama el método del mínimo común múltiplo. Lo voy a escribir aquí arribita para que ustedes lo tengan en cuenta. El método del mínimo común múltiplo. ¿En qué consiste este método? Consiste en encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores como primer paso. Entonces vayan anotando sus pasos. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el mínimo común múltiplo de 6 y de 3, ¿sí? Que son los dos denominadores. Entonces comenzamos a calcular el mínimo común múltiplo de 6 y de 3. Recuerden que pues lo hacemos mediante divisiones sucesivas. Y aquí comenzamos a dividir cada número entre 2, entre 3, entre 5, entre los factores primos. Entonces sería 6 entre 3, 6 entre 2, este 6 entre 2 me va a dar como resultado 2. Y el 3, como no tiene divisor, no es divisible entre 2, pues se deja igual, ¿sí? Entonces continuamos acá. El 2, este 2 de aquí se puede dividir entre este 2 y me va a dar como resultado 1. Y el 3, como no es divisible entre 2, vuelvo y lo bajo. Y vuelvo y continúo dividiendo en este caso entre 3, ¿sí? Porque el 3 es un número primo que solamente es divisible entre el mismo número 3, que me va a dar como resultado 1, ¿sí? Y acabo de encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Cómo? Lo que voy a hacer en este caso es multiplicar estos numeritos que están acá, que son los factores primos. Serían 2 por 2, 4 y 4 por 3,
me va a dar 12, ¿sí? Entonces, el resultado de multiplicar estos números me da 12. Quiere decir que el mínimo común múltiplo de 6 y de 3 es 12. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, ¿sí? Es amplificar o completar 8 tercios y 5 sextos para que su nuevo denominador sea el 12. Y este es el segundo paso. El segundo paso es tomar la fracción 8 sobre 3, 8 tercios, y lo vamos a completar por un número que multiplicado por 3 me dé 12. En este caso, pues es el 4, ¿sí? Y me va a dar como resultado 8 por 4 me da 32 y 3 por 4 me da 12. Y lo mismo hago con la fracción 5 sextos, ¿sí? Tomo la fracción 5 sextos y la voy a completar por un número que multiplicado por 6 me dé 12. En este caso es el 2. Entonces me va a dar 5 por 2, me va a dar 10 sobre 12, porque 6 por 2 me da 12. ¿Qué acabo de encontrar? Acabo de convertir ambas fracciones heterogéneas, 8 tercios y 5 sextos, en dos fracciones homogéneas, que es 32 doceavos y 10 doceavos. Entonces sería 32 doceavos, ¿sí? Más 10 doceavos, ¿sí? Y ahora vamos a sumar las fracciones, que viene siendo el tercer paso. ¿Cómo se suman las fracciones homogéneas? ¿Cómo se suman? Sumando sus numeradores y dejando el mismo denominador. Entonces 32 más 10 me da 42 sobre 12, y ese vendría siendo el resultado, ¿sí? Entonces, concluyo indicando que en la suma o resta de fracciones heterogéneas vamos a encontrar el mínimo común múltiplo, con el objetivo de que ese mínimo común múltiplo se convierta en el nuevo numerador de ambas fracciones. Cuando encuentre ese numerador, ¿sí? Entonces la completo la fracción multiplicándola por un número que me dé como resultado el mínimo común múltiplo en el denominador. En este caso es el 4, porque 3 por 4 me da 12, y completo toda la fracción. Cuando complete todas las fracciones, entonces pues yo voy a proceder a sumar las fracciones como se suman las fracciones homogéneas, que son estas. Bien, bueno jóvenes, espero y esta explicación les haya servido. Cuídense mucho, nos vemos.